Buenas noches. ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Amén. Bueno, pues estamos llevando prácticamente dos series, ¿verdad? Una es edificando la iglesia y la serie del pecado es la otra. Y bueno, yo quiero compartir una enseñanza que va muy de la mano con las dos series. Es acerca de la rebeldía, ¿sí? Y bueno, yo quiero que inclinemos nuestro rostro para orar. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por traernos, Dios, por darnos la oportunidad de venir, Señor, hoy a tu congregación, Señor, a tu iglesia y aprender de tu palabra. Dios, yo quiero que en esta noche, Señor, tú traigas a cada uno de mis hermanos el discernimiento, Señor. Traigas a cada uno, Señor, de tu palabra, Dios, y que hoy, Señor, la enseñanza pueda hablar a sus vidas, de todos nosotros, Señor, así como lo has hecho conmigo, Padre. Que podamos entender, Señor, la importancia, Señor, de la obediencia hacia ti, Señor. Cuán grande, Señor, es obedecerte a ti, Dios, y las bendiciones, Señor, y todo lo que contrae, Señor, el ser obedientes a ti, Señor. Hoy queremos, Señor, que lo que tú tienes para nosotros pueda tocar nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, y que podamos hacer y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues quiero que abras tu Biblia en 1 de Samuel 15, 22. Primera Samuel 15, 22. Y dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Y bueno, hoy vamos a centrar nuestra enseñanza en el capítulo 15 de Primera de Samuel. De Primera de Samuel 15. Y se enfoca este pasaje en la rebeldía y en la desobediencia de Saúl, quien fue ungido como rey hacia Dios. ¿Sí? Y lo que vamos a ver aquí es cómo Dios prueba a Saúl y cómo Saúl responde a la orden que le da a través del profeta Samuel. ¿Sí? Saúl era un hombre, si leemos lo que dice unos versos atrás, era un hombre muy arrebatado, que tomaba decisiones muy impulsivas, tomaba decisiones sin pensar, ¿verdad? Que después él se tenía que ver forzado a cumplir esas decisiones que él tomaba, ¿no? Y en capítulos anteriores que yo leía, más o menos del capítulo 12 por ahí, vemos que, pues esto que te digo, ¿no? Que Saúl se toma atribuciones que no le corresponden. En una ocasión él tenía que enfrentar al pueblo de los filisteos, y dice la Biblia que estaban esperando a que el profeta Samuel llegara ahí con ellos para que rindiese los sacrificios, porque antes de empezar una batalla tenían primero que ofrecer el sacrificio, y no podían ofrecer sacrificios no podían ir a la batalla sin presentar el sacrificio. Entonces no llegaba, y Saúl dijo: tráigame los sacrificios, las ofrendas de paz, que vamos a presentar la ofrenda. Y no esperó al profeta Samuel, y él mismo presentó la ofrenda, ¿verdad? Y todavía no terminaba, dice la Biblia, cuando llegó Samuel y le dijo: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás loco? A ti te correspondía nomás obedecer a Dios, le dijo. Y ¿sabes qué? Por haber hecho esto, tu reino no va a durar para siempre, le dijo. Y se atribuyó una acción que no le correspondía a él.
Ahí el que tenía que ofrecer el sacrificio era el profeta Samuel, ¿verdad? Y también vemos que por ese mismo arrebato, ese mismo impulso, Saúl estuvo a punto de matar a Jonatán. ¿Sí? Él tomó una decisión pues errada. Él dijo: todo el que coma algo antes de anochecer y antes de que me haya vengado de mis enemigos, dice, será condenado a muerte. O sea, nadie podía comer antes de terminar la batalla. Hasta que no se ganara la batalla podrían comer. Y aquel que lo hiciera estaba condenado a muerte. ¿Y qué creen? Que Jonatán, su hijo, él andaba en otro lugar, no se dio cuenta de esto que él había dicho, y cuando regresó comió miel silvestre. Y Saúl se dio cuenta y él quiso matarlo por esa decisión que él tomó, y dijo, pues él decía, voy a cumplir lo que dije, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel abogó por él y no lo mataron, ¿verdad? Entonces vemos que Saúl se muestra un poco necio en capítulos anteriores. Si leemos la palabra de Dios, se muestra un poco sabio, ¿sí? Pero en este capítulo 15 Saúl se muestra rebelde completamente, ¿verdad? Y estudiando sobre Saúl me di cuenta de que hay mucho de Saúl en Saúl. ¿Cómo está eso? Bueno, pues es como si dijéramos, hay mucho de Omar en Omar, ¿sí? O mucho de nosotros mismos en nosotros mismos. Es decir, que hay mucho del viejo hombre en nosotros que nos hace pecar a veces, ¿sí? Es lo que trato de decirles, que nos lleva a hacer muchas cosas que nos separan de Dios, ¿no? Y la Biblia nos dice al respecto en Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿sí? Y precisamente esto es lo que vamos a ver ahora. El ejemplo de un hombre que se ocupa de la carne, ¿sí? Que cada vez lo lleva más lejos y más lejos y más lejos de Dios, ¿verdad? Y la Biblia pues está llena de ejemplos como este, ¿verdad? Para nosotros. Romanos 15:4 dice así, dice: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, sucesos como este que vamos a ver ahorita, dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Entonces Dios quiere hoy darnos una esperanza a nosotros. Y si el tema de hoy es la rebeldía, bueno, Dios quiere que nosotros nos demos cuenta si hemos sido rebeldes nosotros, cada uno de nosotros, si le hemos faltado a Dios, ¿sí? Pero no solo eso, también Dios quiere mostrarnos en esta noche que ¿cuál es ese camino que Él tiene para la obediencia? Dios ha trazado un camino para cada uno de nosotros en obediencia, y también es lo que vamos a ver en esta noche, amén. Y yo quiero que me acompañe a primera de Samuel 15:1 y dice así. El título del verso dice, de este pasaje dice: Saúl desobedece y es desechado. Dice el número 1, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún les de pecho, dice aquí, ¿verdad? Dice vacas, ovejas, camellos, asnos, ¿sí? ¿Por qué Dios ordenó tan tremenda destrucción? ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, el verso 2 nos dice aquí cuál fue el motivo. Fue un castigo, ¿verdad? Por lo que Amalec le hizo al pueblo de Israel. Yo quiero que me acompañes a Deuteronomios 25:17 para darnos cuenta qué fue lo que el pueblo de Amalec le hizo, ¿sí? Deuteronomios 25:17 dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando saliste de Egipto, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, dice, y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, dice, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de quién, de Dios, ¿verdad?
Dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás de la memoria de Amalec debajo del cielo y no lo olvides, dice aquí. Entonces los amalecitas, bueno, eran un pueblo sanguinario, una banda de terroristas, ¿sí? Que no luchaban justamente, vivían de atacar a otros pueblos, a otras naciones, para vivir de lo que les quitaban, ¿no? De las riquezas. Y habían atacado al pueblo de Israel desde su salida de Egipto, lo acabamos de leer en Deuteronomio, ¿no? ¿Sí? Y mientras ellos existieran, Dios sabía que el pueblo de Israel no iba a tener paz. Entonces, ese fue uno de los motivos, ¿sí? Otro de los motivos es que el pueblo de Israel corría el riesgo de contaminarse con todas esas costumbres y cosas que ellos tenían, ¿verdad? Porque una y otra vez, ¿cuántas veces no batalló el pueblo de Dios con eso, verdad? Pero aquí hay algo que no se puede pasar por alto, ¿verdad? Dice ahí el verso 18, no tenían temor de Dios. Estas personas, los amalecitas, no tenían temor de Dios. Sí, ellos sabían que el pueblo de Israel, detrás de ellos estaba Jehová, el Dios de los ejércitos, pero no tenían temor de Dios. Ellos atacaron al pueblo, no solamente al pueblo, sino también confrontaban a Dios, ¿verdad? Por eso Dios mandó que fuesen destruidos esta nación y todo lo que había ahí. Qué fuerte, ¿no? Por eso es que estaba llegando ese momento que leíamos de exterminarlos. Los israelitas tenían ya un rey, el rey Saúl, ¿verdad? Entonces era tiempo de que se cumpliera lo que les había dicho Moisés. Cuando tengas paz, todos tus enemigos borrarás la memoria de Amalec, no lo olvides, ¿verdad? Y esto que leíamos hace rato suena muy duro, ¿no? Que matar a todas estas personas, sí, suena muy sanguinario. Dije que tal vez nosotros pensamos, qué Dios tan terrible, ¿no? Qué Dios tan sanguinario, pero es porque nuestra manera de pensar es diferente a la de Dios. Bajamos a Dios a nuestro nivel, ¿verdad? Y pensamos que Dios es como nosotros. Sí, por eso quizá lo vemos así y decimos como que no nos cae, ¿verdad? Porque para nosotros decir eso, que un hombre dijera esas palabras, terminen con ese pueblo, pues sí sería terrible, ¿no? Porque eso, pues tenemos por ejemplo lo que hizo Hitler. Él nomás decía y acaben, y acababan con pueblos enteros, ¿no? Y eso sí fue terrible, muy terrible, pero Dios no es como nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros lo bajamos a nuestro nivel, pues sí suena terrible, pero Dios no es como nosotros. El nivel de Dios es supremo, el nivel de Dios, sus atributos y cualidades son exclusivamente de Él, ¿verdad? Tenemos un Dios que es omnisciente, que es omnipotente, omnipresente y es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, a Él le plazca. No podemos cuestionar a Dios en lo que Él hace. Así sea lo que acabamos de leer, es Dios el que está demandando estas cosas, ¿sí? Y hay otros ejemplos en la Biblia, por ejemplo, la historia de Gedeón. ¿Sí recuerdas esa historia? Donde un grupo tan pequeño de hombres, Dios los manda a pelear con el pueblo de los madianitas, ¿sí? Y usted conoce la historia, ¿no? Todas las instrucciones que Dios le da: llévalos al río, el que toma de la mano y el que se agache como a tomar agua como perrito. Yo te voy a dar los hombres y tú, bueno, conocemos la historia, ¿no? Y los mandó con cuernos de carnero, con antorchas, con cántaros, a derrotar, a pelear con los madianitas. Y ellos obedecieron todo lo que Dios les dijo, ¿sí? Pero ¿saben qué fue lo que pasó ahí? Que Dios fue el que hizo la obra. Él fue el que causó la confusión en el pueblo madianita y se empezaron a matar unos a otros, ¿verdad? Pero fue Dios quien hizo la obra, ¿sí? Y esto es por la obediencia, ¿verdad? Que ellos tenían. Ahora, Dios pudo haber hecho algo impresionante en la historia que vamos a leer, que estamos leyendo de Saúl, ¿no? Si Saúl hubiera sido obediente, pero no lo fue, ¿sí? Y el profeta Samuel había sido muy claro con él cuando lo ungieron como rey, cuando lo coronaron como rey, ¿verdad? Dice primera de Samuel 12:14. Él le dijo, Samuel le dijo: si temieres a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis, ¿qué? Rebelde
a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien, les dijo. Dice, mas si no oyeres la voz de Jehová y si fuereis rebelde, las palabras de Jehová de la mano de Jehová, y la mano de Jehová estarán contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Sí? Y el mensaje que él les dio fue bien claro. O sea, no sean rebeldes, no desobedezcan las órdenes de Jehová, porque aprendan de sus antepasados cómo Dios pues en cierta manera los castigó por las cosas que ellos hacían, por su desobediencia. Entonces no desobedezcan, les decía. Pero este mensaje les entró por un oído y les salió por el otro. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el verso 4 de 1 Samuel 15. Dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron. Dice los ceneos de entre los hijos de Amalec, ¿verdad? Los ceneos era un pueblo que fue amable con el pueblo de Israel, fue cordial, ¿verdad? Y dice el 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Dice: y tomó vivo ¿a quién? A Agag, rey de los amalecitas. Dice: pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y luego dice el 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Dice: y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, dice, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea que se quedaron con lo mejor, ¿verdad? Aquí vemos pues que Saúl juntó al ejército, sitió la ciudad, le da salida al pueblo de los ceneos y derrotó a los amalecitas. Pero dice que tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, ¿verdad? Se le perdonó la vida, es lo que está diciendo aquí. Entonces la obediencia no fue completa, ¿verdad? Porque dice aquí que destruyeron todo lo malo, lo vil, lo despreciable. Pero el 9 dice: pero lo bueno, lo mejor de las ovejas, el ganado, dice aquí, no lo quisieron ¿qué? Destruir. O sea que no es que no lo podían destruir, no lo quisieron destruir. Ellos tomaron la decisión de no destruirlo, ¿sí? Y bueno, esto no fue lo que Dios les mandó, y esto a mí me muestra el primer indicio de rebeldía, ¿verdad? De Saúl. Entonces, al perdonar la vida de Agag y la vida de los animales, lo que ellos estaban haciendo es mostrando, o estaban diciendo que lo que ellos, su opinión de ellos valía más que lo que Dios decía, ¿verdad? Y mira, aquí hay algo interesante que quiero que hagamos, o quiero comentarte. El nombre de Agag significa llama o fuego o flama, pues, ¿sí? Y una pequeña flama puede ocasionar un incendio, ¿verdad? Puede hacer un fuego tremendo que puede ocasionar una tragedia, ¿sí? Y la vida de una persona puede cambiar, ¿sí? Su historia puede cambiar completamente en una tragedia, ¿no? Si es que no la mata el fuego. Entonces, cuando nosotros decidimos lo que es bueno y malo en nuestra vida, pero si desechamos la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo es ponernos por encima de lo que Dios dice, ¿verdad? Porque Dios dice en su palabra que perdonemos, que amemos a nuestros semejantes, que amemos a nuestros enemigos, ¿sí? Y mira, hay un caso, me enteré de un caso de una persona que dice que es cristiana, ¿sí? Que bueno, ella es cristiana y estaba en su ministerio y todo, pero tuvo unas desavenencias con otra persona de su congregación, y esta persona pues se traían pique y no se hablan, se odian abiertamente, pues ella lo dice, ¿no? Que no la puede ver. La Biblia dice que perdonemos, que amemos a nuestros hermanos, ¿sí?
Y es por eso que te digo, muchas veces como cristianos nosotros decidimos y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero a veces no tomamos en cuenta lo que Dios dice. Pensamos que nuestra razón por la cual odiamos a tal persona es más fuerte que lo que Dios demanda, ¿sí? Y no puede vivir una persona así. No puede alguien ser cristiano y no llevar a cabo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dejar flamas encendidas así puede cambiarlo todo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y Saúl se está poniendo por encima de lo que Dios le ha pedido, ¿sí? Por eso le decía hace rato que hay mucho de Saúl en Saúl, porque Saúl muestra una obediencia selectiva, una obediencia ¿cómo es esto? Bueno, que sí obedezco de Dios y que no obedezco de Dios. Y sabe que al fin de cuentas esto es desobediencia, porque no podemos hacer eso. Cuando se trata de obedecer a Dios, nosotros tenemos que obedecer completamente. La Biblia dice que yo tengo que hacer morir lo terrenal que hay en mí, ¿no? Dice la Biblia que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo Jesús y que yo ya no sirvo más al pecado. Eso dice la palabra de Dios. Entonces no podemos dejar una pequeña flama encendida en nuestras vidas, porque estaríamos haciendo lo mismo que está haciendo Saúl, ¿sí? Estaríamos cayendo en ese mismo error, ¿verdad? Y a veces nosotros destruimos lo vil y lo despreciable en nuestra propia opinión, ¿sí? ¿Y sabe qué? Generalmente lo vil y lo despreciable muchas veces es lo que nos hace ver mal delante de los demás, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Bueno, digo que soy cristiano, hablo como cristiano, no digo malas palabras, no fumo, no tomo, voy a la iglesia, no falto, llego temprano, y qué bueno que hagamos todas esas cosas, ¿sí? Qué bueno que hagamos todas esas cosas, pero a veces obedecemos a la mitad, así como le estoy exponiendo esto, porque no hablo malas palabras, pero muchas veces las pienso, ¿verdad? O muchas veces nos hacen enojar a alguien y en nuestra mente, si saliera aquí como en las historietas una nubecita con las de esas, se verían ahí los sapitos y las culebras. Y tristemente esto que le digo es verdad, nos causa risa, pero es verdad muchas veces, ¿sí? No fumo, no tomo, pero cuando estoy solo, cuando nadie me ve, pero Dios sí nos ve, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que debemos de andar en santidad, ¿sí? Cuando estoy solo también hacemos cosas que no nos convienen, ¿verdad? Vemos cosas que no debemos de ver, hacemos cosas que no debemos de hacer, dejamos de hacer muchas cosas que tenemos que hacer como cristianos también. Y la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos cuando hacemos estas cosas es como ponernos un maquillaje para que otros crean que estamos bien, ¿sí? Pero ¿sabe qué? A Dios no lo podemos engañar. Realmente, si no matamos lo que hay dentro de nosotros muchas veces, esas cosas que nadie ve, pero que Dios sí ve, ¿sí? Y que Dios te ha pedido que mates, pero que nadie sabe que Dios te lo ha pedido, ¿sí me explico? Si no hacemos eso, pues estamos cometiendo desobediencia a Dios, ¿sí? Entonces una pequeñita flama que dejemos encendida en nuestra vida puede ocasionarnos o puede cambiar nuestra vida, ¿verdad? La obediencia selectiva o parcial es desobediencia. Y hay un pastor que se llama Andrew Murray, y él escribió esto, dice: la obediencia no es conocer la voluntad de Dios, ni siquiera es estar de acuerdo con la voluntad de Dios, ni siquiera es estar dispuesto con la voluntad de Dios. Él puso: la obediencia es hacer la voluntad de Dios. Eso es la obediencia. Y muchas veces nosotros decimos: pues yo sé cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Como las hermanitas que le digo que se odian, ellas saben cuál es la voluntad, pero no la hacen, ¿verdad? Están de acuerdo con la voluntad de Dios, pero no lo hacen. Están dispuestas, pues dicen que sí, pero no lo hacen. Y a veces, muchas veces nosotros estamos igual, porque venimos a la iglesia y nos dicen una y otra vez lo que tenemos que hacer, y terminamos siempre sin hacer la voluntad de Dios muchas veces en nuestra vida. Y eso es algo triste, ¿no?
Entonces Dios quiere que nosotros tengamos una completa obediencia, ¿verdad? Y nuestra carne no necesita esa flama, no necesita ese poquito pues ese poquito del pecado, no lo necesita para nada, porque la Biblia nos dice que un poquito de levadura leva toda la masa, ¿verdad? Un poquito de esa flama nos puede cambiar la vida para siempre, ¿sí? ¿Qué más dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Debemos dejar el viejo hombre atrás, es lo que nos dice este verso, ¿verdad? Y vestirnos ¿de qué? Del nuevo hombre, ¿verdad? Necesitamos renovar nuestra mente, ¿sí? No necesitamos una rehabilitación, necesitamos una renovación, porque lo que nuestro viejo hombre lo que necesita es morirse, no habitar más, ¿sí? Otra traducción dice así: cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, ¿sí? Para ser como Él. ¿Cómo es Dios? Santo, es puro, es limpio, ¿verdad? Sin pecado. Y la palabra nos enseña que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios, pues es la clave, ¿no? Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. O sea, necesitamos reconocer esto en nuestras vidas, que si venimos a Cristo, ¿cuántos han venido a Cristo aquí? ¿Cuántos son? ¿Sí? Entonces dice aquí, y le hemos entregado nuestra vida, debemos reconocer que nuestro viejo hombre ha sido crucificado y no sirve más al pecado. Si tú te das cuenta, este pasaje habla de muerte y de destrucción, ¿verdad? Aquí dice que nuestro viejo hombre, dice, nuestro viejo hombre ha sido crucificado en la cruz, tiene que morir en la cruz. Y dice, ¿para qué? Para que el pecado sea destruido, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debemos de hacer: destruir la flama, destruir eso que hay en nosotros, cada uno de nosotros. Pero vemos, pues, retomando lo de Samuel, que hay mucho de Saúl en Saúl, ¿verdad? Dice aquí, yo decido qué perdono y qué no perdono. Yo decido lo que es vil y lo que es despreciable, es lo que decía Saúl, ¿verdad? Qué bueno soy porque le perdoné la vida a Gad, a las ovejitas, a las vaquitas, ¿sí? Tomé la mejor decisión, ¿no? Porque ¿quién quiere deshacerse de un ganado como este? Mira nomás qué borregotes, qué vacotas tan gordas, ¿verdad? Ve nomás qué camellos último modelo. Entonces él dijo, yo decido, no Dios, ¿sí? Y dice el verso 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Aquí dice, me pesa haber puesto a Saúl. Bueno, Dios se arrepiente. En el último verso de este capítulo dice que Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey, ¿sí? Y en el verso 29 de este capítulo dice así: dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para arrepentirse. Y aquí es donde pues podríamos decir, entonces la Biblia se contradice, ¿se arrepiente o no? Pues, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? No se arrepiente. Mira, cuando Dios dijo que se lamentaba o que le pesaba, es porque él estaba haciendo una expresión de dolor, pues de tristeza, ¿no? Él no estaba reconociendo que se había equivocado. A él le dolía lo que Saúl le hizo, ¿verdad? Que no obedeció su palabra. El comentario de Dios fue una expresión de tristeza, ¿verdad? Y como nosotros tenemos un Dios omnisciente, ¿sí? La palabra omnisciente es que Él todo lo sabe, ¿sí? Él no puede equivocarse. Y eso es algo que solamente Dios, es un atributo de Dios que solamente Él tiene, ¿sí? No es como nosotros lo veíamos, ¿verdad? No puede cometer errores porque Él no es así.
Por lo tanto, Dios no cambió de parecer. No es en ese arrepentimiento, sino más bien cambió su actitud hacia Saúl, ¿verdad? Por todo lo que él hizo. Porque mire lo que sigue adelante. En el verso 10 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, dice, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El 12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí que se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Se levantó ¿qué dice aquí? Un monumento, ¿verdad? O sea, para hacerse un monumento el Saúl de él mismo, a mí me dice que el corazón de Saúl está lleno de soberbia, ¿no? De orgullo, ¿sí? ¿Se imagina usted lo que diría la placa del monumento? Saúl el obediente, Saúl el que cumple la palabra de Dios, Saúl el bueno, el perdonador, el sabio. ¿Qué diría esa placa? Y dice el 13: vino pues a Samuel, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y yo cuando leía estas palabras me imaginaba así como cuando alguien habla y dice: hola mi hermano, gloria a Dios, yo ya cumplí con lo que me dijiste, pero ya viste mi estatua, ya viste lo que a la pasadita, ¿la checaste? ¿Sí? O sea, como que si de veras él hubiera hecho algo bueno, ¿no? Y ¿sabe qué? Así hay muchos que se comportan a veces como Saúl, ¿sí? Que son así de saludadores y gloria a Dios mi hermano, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Pero que no viven conforme al corazón de Dios, ¿sí? Conocía a un cuate que decía que él era apóstol, ¿sí? Y ponía en las redes sociales: tu iglesia no crece, tienes problemas con tus jóvenes en la iglesia, te ofrezco cursos de esto, de liderazgo, bueno, se ponía ahí anunciando todo lo que él ofrecía, ¿no? Para las iglesias. Y luego decía: cursos económicos y pues con resultados a corto plazo, ¿verdad? Y así se anunciaba él. Y nada más y nada menos, el otro día él mismo estaba viendo en el Facebook una publicación que él subió, y está en una foto así, en un concierto de Caifanes, ¿verdad? O sea, yo digo, y tú lo oías hablar de la palabra de Dios, y aquel que no estaba bien cimentado, pues como que, porque era muy labioso, ¿sí? Y así hay muchas personas, ¿no? Que piensan que porque como hablan, como se comportan, esto le va a dar validez a su vida cristiana. Y eso no es verdad, o sea, eso no es así, ¿verdad? Dice 14 de 1 Samuel. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Pues ahí salieron los bramidos de los borregos y las vacas, ¿no? Que él había perdonado, que Saúl había perdonado. Y a veces nosotros pensamos que podemos callar nuestro pecado, ¿verdad? Que podemos decirle a nuestro pecado: ahí estate, calladito, te ves más bonito, no salgas ahorita, ¿verdad? Donde nadie te vea. Pero eso no lo podemos hacer porque, ¿sabe por qué? Por la simple razón, la Biblia dice en un salmo que Dios conoce mi insensatez y mis pecados no le son ocultos, ¿verdad? Otro pasaje de la Biblia, Números 32:23, dice que vuestro pecado os alcanzará, ¿sí? Tarde que temprano el pecado saldrá a la luz. Si Dios va a sacar ese pecado a la luz, si no pides perdón, si no te arrepientes de tu pecado, ¿verdad? Y fíjense las excusas de Saúl. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios.
pero lo demás lo destruimos. O sea, le echan la culpa al pueblo, no, ellos, el pueblo los trajo, el pueblo los perdonó, ¿sí? Y el pueblo los quiere sacrificar a tus ídolos. Yo destruí lo demás, ¿sí? O sea, se pone como con los buenos y a los demás los pone como malos, ¿verdad? Y esa es una actitud de un rebelde, ¿sí? Aquel que pone a los demás como malos, pero no puede verse a sí mismo en su pecado, es un rebelde. Dijo Dios, destruye, y yo destruí, y ellos perdonaron. O sea, estaba tratando de justificar su rebeldía, ¿verdad? Y es como aquel que dice, pues sí, pues me robé el dinero, pero pues lo iba a poner en la ofrenda, ¿verdad? Es algo así, ¿no? Pues sí, eché una mentira, pero es porque me quise evitar un problema más grande. Y así se va la mentira, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Lo guardaron, lo perdonaron para sacrificarlo. No es eso lo que Dios quiere, sacrificios. No quiere un olor grato, no quiere eso Dios. Además, pues lo íbamos a adorar con los borregos que trajimos. Escogimos lo mejor, ¿verdad? Entonces, no podemos traer como ofrenda a Dios lo que teníamos que haber destruido, ¿sí? Lo vil y lo despreciable delante de Dios. Porque al final de cuentas, lo único que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios, ¿sí? ¿Sabe qué es? Nuestra vida en santidad. Porque ¿qué podemos nosotros ofrecerle a Dios? ¿Nuestro dinero? No. Damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas porque somos agradecidos a Dios, ¿sí? Pero realmente lo que Dios valora es nuestra vida. Entonces tenemos que matar todo lo impuro, ¿sí?, que hay en nosotros. ¿Cómo? Pues como decía Efesios 4:22, despojándonos del viejo hombre que está viciado y corrompido por el pecado, ¿verdad? Renovándonos en nuestra mente, es decir, una manera diferente de pensar, nueva, ¿sí? Vistiéndonos del nuevo hombre creado según a la justicia de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra enseña que sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Nadie puede ver a Dios. Y al principio nosotros veíamos el verso que leíamos, que es mejor la obediencia que los sacrificios, que lo que le podamos traer al Señor, ¿verdad? Y dice el verso 16, y vemos aquí que Samuel sigue confrontando a Saúl. Dice el 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, así como diciendo, pues qué, pues di, no hice nada yo, ¿eh? Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye los pecados de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes, ¿verdad? El 19 dice, ¿por qué pues has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? O sea, le estaba diciendo, Saúl, tú no eras así, tú mismo no reconocías que eras pequeño, que no valías gran cosa. Cuando te conocí andabas buscando burros en el cerro, que andaba perdido en los burros, y era otra persona total diferente, ¿verdad? O sea, no eras así. ¿Qué te pasó? Tú no eres el de ese monumento que se hizo. ¿Por qué desobedeciste a Dios? ¿Sí? ¿Qué te pasó? Y ¿sabes qué? Cuando Dios vio esto, Él ve la rebeldía de Saúl. Y ¿sabes qué? Dios ve la rebeldía como darle la espalda, como no cumplir con su palabra, como no hacer la voluntad de Él. Eso es la rebeldía y Dios la mira cual tal, ¿sí? Dice el 20 así, sigue dando sus excusas. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová que Jehová me envió, dice, y he traído a Agag, rey de Amalec. Mas el pueblo perdonó el botín, las ovejas y las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice, Saúl dice cosas aquí, vemos que pues que no tienen lógica, ¿verdad? Porque pues él dice, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios, lo que me hizo, lo que me dijo que hiciera, pues yo lo hice, ¿verdad? En la mente de Saúl el orgullo, su obstinación, su necedad no le hacen ver lo que realmente él está haciendo, que está siendo rebelde, ¿verdad? Entonces, el haber perdonado a Gad y traer los animales fue la mejor idea. O sea,
Lo hice para sacrificárselo a Dios en Gilgal. ¿Te acuerdas ahí donde se recordó el pacto de Dios, donde se recordó la promesa de Dios? Lo traje al lugar correcto, les decía. Como si no entiendes por qué lo hice, pero no era lo que Dios le había mandado. O sea, yo he obedecido, pero he hecho lo que yo quiero. Esa es la condición de Saúl. Y esta insistencia de sacrificar lo impuro, ¿sí?, nos muestra la forma de religiosa de Saúl de acercarse a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una relación lo que él tiene, sino una religión. Así se comportan la gente que tienen una religión, ¿verdad? Porque intenta relacionarse como él quiere, no como Dios dice en su palabra, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Vemos que convencer a una persona religiosa pues de su pecado, de que está desobedeciendo a Dios, es muy difícil, ¿verdad? Pero ¿saben qué es muy fácil? Traer sacrificios. Es muy fácil venir y levantar las manos cuando durante toda la semana quizás sabemos que no hemos hecho lo correcto. Es muy fácil venir y a levantar y orar y decir tantas cosas, pero a veces no le pedimos perdón a Dios, porque muchas veces nuestra mente se cauteriza en el pecado y nos hacemos insensibles cuando estamos faltándole a Dios. Entonces qué fácil, ¿verdad?, es traer una ofrenda, pero qué difícil es reconocer cuando a veces nos acercamos a Dios de una manera religiosa, así como lo hacía Saúl, ¿verdad? Y esta manera religiosa solamente nos mata espiritualmente, porque no es una relación, ¿sí? ¿Y qué decía Romanos 8:5? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿sí? El ocuparnos de la carne es darle rienda suelta a nosotros mismos, Eso es el ocuparse de la carne. Y fíjese, y Samuel sigue confrontando a Saúl. Ya vamos a terminar, sí, falta poco. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Samuel le dice: ¿en verdad piensas que Dios se va a complacer con los sacrificios que tú le has traído en lugar de obedecerle? O sea, la manera sencilla de que tú entiendas esto, mira, ¿cuántos aquí les gusta asar carne así los domingos? ¿Sí? Que un ejemplo, que tu hijo te viene y te regala unas costillitas así para que las hagas, ¿sí? Y tú dices: no, pues qué atracón me voy a dar. Pero ya que las estás haciendo y ya que te las estás comiendo, te dice tu hijo: papá, te engañé, te fallé, te robé, pero te traje lo que te gusta, ¿sí? ¿Qué sentirías tú? Es algo que no aprobarías, te dolería en tu corazón. De la misma manera Dios se dolió en su corazón, ¿sí? Y tal vez así venimos a los servicios levantando nuestras manos, y venimos con un corazón sucio, y venimos creyéndole hacer a todo mundo que estamos bien, pero a Dios no lo podemos engañar. Sí, un corazón sucio, lleno de pecado quizás, queriendo complacer a Dios solamente con las cosas que otros pueden ver, cuando lo que Dios pide en nosotros es una obediencia y santidad, ¿verdad? Y esta es la diferencia entre la santidad, entre la religión y la relación, ¿verdad? La religión hay mucho de nosotros mismos, y en la relación debe de haber mucho más de Dios que de nosotros mismos, y menos de nosotros mismos, ¿verdad? Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, más ¿quién vive? Cristo en mí, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿sí? En esta relación tiene que vivir más Cristo que nosotros mismos, ¿verdad? Dice el 23, dice: porque como pecado en 1 Samuel, porque como pecado de adivinación
es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? O sea, la palabra adivinación tiene relación con demonios, con ritos, con todo ese tipo de sortilegios, ¿verdad? Y Dios dijo: no se ha hallado en ti ni no se ha hallado les dijo una vez al pueblo: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilegios, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni todas esas cosas, ¿verdad? Porque son abominación para Jehová. Y Dios aquí compara la rebeldía, o la palabra de Dios, o Samuel está comparando la rebeldía con eso mismo, y pone a la par la rebeldía y la adivinación. Son iguales de abominables delante de Dios, delante de Dios. Es algo que a Dios desagrada. Sí. ¿Y sabes qué? Una definición de adivinación es el intento humano de conocer y controlar el mundo y el futuro, dejando de lado al Dios verdadero. Es una definición, ¿verdad? Y la adivinación es lo opuesto a la verdadera profecía, a la palabra de Dios, que es indispensable para que nosotros vivamos bajo la soberana voluntad de Dios. No podemos hacer la palabra de Dios a un lado y vivir como nosotros queramos. No podemos hacer eso. ¿Qué hace eso? Pues está viviendo en desobediencia, ¿verdad? Y lo mismo dice de la obstinación, que es como idolatría, ¿verdad? Sí, la obstinación es, generalmente dice aquí, es la excesiva, el mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente un poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Entre otras palabras, terco, ¿verdad? Entonces dile que está a un lado: Dios no quiere tercos, ¿eh? Vemos pues que Saúl se mostró todo el tiempo así, ¿no? Terco. ¿Sí? Yo decido, no Dios, yo guardo, yo perdono a Gad, ¿sí? Y dice el 24: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. ¿Se arrepintió realmente? Porque una cosa es decir perdóname, y otra cosa es decir perdóname, o más bien otra cosa es decir perdóname, pero ver qué acciones hago después de decir perdóname. ¿Sí me doy a entender? Pues esta es otra de las razones, ¿no? La que temió al pueblo, hizo lo que el pueblo quiso, ¿verdad? Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Porque me van a agarrar de bajada, pues me voy a echar una cerveza con mis amigos y no van a decir que, ay sí, qué santurrón eres, ¿sí? Voy a caer con cualquier pecado porque me van a agarrar en la escuela de bullying, y para que no digan, y cedemos al pecado. Dice el 25: y vuelve conmigo, le dice aquí, vuelve conmigo para que adores a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo Samuel para irse, dice, él se asió de la punta de su mano, y se la rasgó así la capa, ¿no? Dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Órale, ¿no? Para alguien tan orgulloso decirle eso, lo que ha de haber sentido. Y dice el 29: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, le acaban de decir que Dios le ha desechado, ¿sí? Y a él no le importa más que lo que van a decir de él, ¿no? Le dice: ándale, vamos, perdóname pues, pero vamos a que nos tomen la foto para salir ahí levantando las manos, ¿no? Y le dice Saúl: no voy a volver contigo, ¿sí? Y continúa siendo el 31, dice: y volvió Samuel tras Saúl,
y adoró Saúl, dice, a Jehová. Entonces Samuel se prestaría para salir en la foto, no, ¿verdad? No se prestó para eso, no se corrompió. Dice aquí, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, dice, y Agag vino a él alegremente y dijo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, o sea, ya me perdonaron estos, ya se les pasó el coraje, me van a perdonar. Pero ¿qué creen? Dice el 33, dice, Samuel dijo, como tu espada, le dijo a Agag, le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Qué fuerte, ¿no? O sea, híjole. ¿Saben para qué se volvió Samuel? Para decirle a Saúl, de esta manera tienes tú que adorar a Dios. Tienes que ser obediente y acabar con todo lo que Él te diga, ¿sí? Destruyó a Agag, lo hizo pedacitos, y así tenemos que hacer nosotros con todo el pecado que está en nosotros, ¿sí? El pecado que hay en medio de nosotros, tenemos que destruirlo, ¿sí? Porque muchas veces en nosotros hay mucho de nosotros, como les decía, y entonces empezamos a vivir eso, que la obediencia a medias, ¿sí? ¿Qué si obedezco de Dios y qué no obedezco de Dios? Y vemos que la rebeldía terminó por separar a Saúl de Dios, ¿sí? Dios lo desechó, ¿sí? Pero también lo separó de Samuel. Dice el 34, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Dice, y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, ¿verdad? Entonces la rebeldía, ¿sabes qué también pasa con la rebeldía? Que nos puede alejar de las personas que pueden ser la mejor influencia para nuestras vidas. La rebeldía nos aleja de las personas, ¿sí? Del pastor que Dios ha puesto en tu vida, quizá de tus padres que Dios ha puesto en tu vida. Y muchas veces los jóvenes no entendemos, no queremos hacer lo que los padres nos dicen y acabamos separándonos de ellos, ¿verdad? Yo quiero que inclines tu rostro. Y mira, pues hemos visto este ejemplo, Dios, que Dios ha dejado de la rebeldía. Hay muchos ejemplos más, pero también hay un ejemplo que es sobre todo y que debemos de tomar en cuenta. El mejor ejemplo de obediencia que podemos encontrar en la palabra de Dios es a través de lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es el mejor ejemplo. Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es lo que dice este verso? Que Dios renunció a esa igualdad, ¿verdad? Dios renunció a su posición de Dios y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos nosotros. Pero si tú te fijas, este es el mejor ejemplo de negarse a sí mismo. Es el mejor ejemplo de obediencia y de negarse a sí mismo, porque Él, siendo Dios, dice aquí, no estimó el ser igual a Dios como cosa que afuera, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otras traducciones dicen, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. No le importó al Señor Jesús lo que dijeran de Él cuando Él andaba predicando. No le importó lo que le hicieran. Él solo fue obediente, y fue obediente hasta la muerte. Y a veces nosotros no somos capaces de hacer
Algo tan sencillo como orar por los alimentos, dar gracias por los alimentos. No somos capaces tampoco de dejar de hacer lo que nos daña espiritualmente. Y lo tenemos que hacer solo por obediencia, como lo hizo el Señor. Él se hizo hombre para demostrarnos que sí se puede hacerlo. Ahora yo quiero preguntar, ¿hemos obedecido a Dios cada uno de nosotros? Piensa por unos momentos, ¿qué hay en ti? ¿Hay más de ti en ti mismo o hay más de Dios en ti mismo? ¿Qué hay en ti? Porque recuerda que las consecuencias de dejar una llama encendida es muy grave, porque puede cambiarlo todo. Dios desechó a Saúl por no obedecer, y una llamita encendida así puede cambiarlo todo eternamente. Si tú no haces nada por apagar esa llama, piensa por un momento, ¿qué llama has dejado encendida en tu vida? Tú que dices que has aceptado a Jesús, que has venido delante del Padre, pero que quizás sigues viviendo de una manera que no agrada a Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tienes odio en contra de alguien? ¿Hay rencor en tu familia con alguien en tu familia? ¿Hay pleitos, murmuración, desobediencia a nuestros padres? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Pornografía? ¿Te deleitas con eso? ¿Todo el tiempo tienes malos pensamientos? ¿No has dejado los vicios que dañan tu cuerpo? La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y sabes que Dios nos está pidiendo en esta noche que matemos todas esas cosas, que destruyamos todo lo que hay en nosotros que no agrada a Dios. Pero muchas veces nosotros no hemos querido, así como Saúl no quiso destruir. Y sabes que tan solo tenemos que decidir hacer lo bueno, vivir para Él en santidad. Y sabes, otra de las razones por las cuales Jesús fue obediente hasta la muerte es para que tú y yo nos reconciliáramos con Dios, para perdonar nuestros pecados y pudiéramos tener entrada al Padre. Y sabes que hoy Dios nos está dando una oportunidad de apagar esa llama de pecado y encender un fuego que arde pero que no quema. ¿Te acuerdas de la zarza? Que no se consumía, pero ahí estaba la presencia de Dios, su Espíritu. Si algún fuego debe de haber en nosotros, es el fuego del Espíritu Santo. No cualquier fuego, no cualquier llamarada, porque esas matan, queman. Fuego del Espíritu no. Fuego del Espíritu te libera, te consuela, te guía, te da fortaleza. Ese es el único fuego que debemos dejar encendidos. Si tú reconoces algo en tu vida en esta noche, yo quiero que ahí en tu lugar tú te pongas de pie. No por exhibir a nadie, pero yo creo que todos tenemos por qué algo pedirle perdón a Dios. Yo le he pedido perdón a Dios porque hay cosas con las que yo he batallado. Y tengo que hacerlo porque yo quiero agradar a mi Dios. Yo quiero que Él me encuentre bien, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él nos llame. Como decía Rodo al principio, tenemos que ser hallados fieles delante de Él. Dile: Señor, aquí estoy. Levanta
levanta tus manos. Aquí estoy, Señor, reconozco que te he faltado, Dios, que como cristiano, Señor, no he vivido, Dios, conforme tú me has demandado que yo lo haga, Dios. Y yo quiero hoy que en esta noche tú me dirijas, Dios, a hacer lo bueno, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Límpialos, Dios, de mi vida. Sana mi vida, sana mi mente, Señor. Como dice tu palabra, quiero ser un hombre nuevo, Señor, creado según a tu justicia y a tu verdad, Dios. Y ser como tú, Señor, santo Dios, puro, limpio Dios, que es lo que tú nos demandas, Padre. Tú miras el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Y aquí estamos, Señor, para pedirte, Señor, que nos cambies, Dios. Reconocemos nuestro pecado, Dios. Reconocemos nuestra falta, Dios. Límpianos, Señor. Amén, Señor.